buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, les cuento que estuve en Mar del Plata la semana pasada en el Congreso Iberoamericano de Cultura, que se celebró, es el cuarto congreso, este año se celebró en Mar del Plata, pero esto se viene haciendo, es un encuentro de autoridades, ministros, etcétera, de cultura de todos los países de Iberoamérica, que se reúnen justamente para debatir sobre estos temas. La importancia de la cultura, los roles de las políticas culturales, los presupuestos, etcétera. Realmente es interesante, me interesó estar ahí, además hubo un montón de actividades paralelas, entre ellas un congreso, un seminario de periodistas iberoamericanos, organizado en conjunto con la Fundación Nuevo Periodismo, que preside Gabriel García Márquez en Cartagena, Colombia. Así que realmente fueron unos días muy ricos, hay muchos temas que surgieron de todo esto, hubo personas realmente muy interesantes que pudimos conocer en el Congreso. La mayoría ya se volvieron a sus países, así que es imposible tenerlas acá. Pero sí tenemos, y creo que da mucho para hablar con él, el secretario de Cultura, Jorge Cosia, que organizó este Congreso desde la Argentina. Y bueno, voy a aprovechar también para hablar con Cosia, que hace mucho que no viene al programa, sobre tantos temas relacionados con la política cultural y también sobre su propia obra, porque acaba de escribir su primera novela y acaba de sacar también un libro de ensayo. Y logré que vengan, por suerte, dos de los periodistas que participaron en este congreso iberoamericano. Digo por suerte porque la mayoría ya se fueron, pero estos dos quedan, un periodista de Brasil y una de las organizadoras del Congreso, de la Fundación Nuevo Periodismo de Cartagena, que también se quedó por unos días en Buenos Aires, es colombiana y tenemos la oportunidad de charlar con ella. De todo esto vamos a hablar hoy en el programa, pero empezamos por ver un pequeño informe que preparamos sobre el Congreso y después Jorge Cosia. Se llevó a cabo en Mar del Plata el cuarto Congreso Iberoamericano de Cultura, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Secretaría General Iberoamericana, organizado bajo el lema Cultura, Política y Participación Popular. Reunió a representantes de 22 países de Iberoamérica, funcionarios de cultura, intelectuales, educadores, periodistas y referentes de organizaciones sociales. En forma paralela se desarrollaron una serie de actividades, como un encuentro de periodismo cultural, un foro de políticas culturales y un encuentro de jóvenes iberoamericanos. Bueno, Jorge Cosia, este es el cuarto Congreso Iberoamericano de Cultura, ¿es así? Exactamente, sí, es el cuarto. El primero fue en México, el segundo en Brasil, el tercero en Colombia y el cuarto en Mar del Plata, Argentina. ¿Y estuviste en todos o empezaron antes de que fuera secretario? No, la verdad que yo llevo 2 años y algunos meses y he estado en 3 de los congresos. Estuve en el primero, en el Brasil, cuyo eje temático fue la inclusión social, en el de Medellín, que fue la música, y en este, que bueno, propusimos que fuera cultura, política y participación popular. Yo te vi en varias mesas que hablaste en Mar del Plata y hacías mucho hincapié en este tema, de la relación entre cultura y política. ¿Podrías hablar un poquito de eso? Sí, bueno, en realidad en todos los congresos se habla de cultura y política, y la relación entre cultura y política es prácticamente indisoluble. Aunque alguno proclame que la cultura va por un lado y la política va por otro, eso ya es una posición política. Yo pienso que sí, es así. Es una definición política, como el arte también, aún el arte que parece aparentemente inofensivo, el arte y la política también han ido muy cerca, de distintos modos. Es una relación tempestuosa, por momentos buena, por momentos mala. Pero la cultura, digamos que la política es una forma de la cultura, ¿no? Y de alguna manera, bueno, sobre todo cuando nos reunimos, cuando el eje de un congreso es la reunión de autoridades de cultura de los países iberoamericanos, siempre el tema que aparece es el tema presupuesto, el tema institucional, el tema de la relación con el poder político, de la relación con la sociedad, de la participación popular. Entonces, nosotros lo que quisimos es ir al grano. Directamente, lo cual era difícil, porque siempre tiene más brillo. Bueno, hablemos de la música. En México fue el cine, por ejemplo, en el que yo no estuve. Curiosamente no estuve en el que de tu disciplina, tiene que ver con mi profesión.
Pero la verdad, bueno, vos estuviste y creo que habrás visto que realmente fue muy entretenido, muy dinámico. No, había ministros de cultura de todos los países, prácticamente, iberoamericanos. Y si no, funcionarios reemplazantes. Sí, pero de alto rango todos, o sea, con poder de decisión. Sí, no hubo, digamos, además de la participación popular como tema, hubo participación institucional, lo cual no es fácil. Porque en una cumbre de presidentes van casi todos los presidentes, pero yo he comprobado que la cultura que se queja de la indiferencia a veces de los presidentes, de pronto después no van a los congresos de este tipo, lo cual es como un contrasentido. Claro, ese tema que planteaste es importante y me gustaría hablarlo, el tema de la indiferencia hacia la cultura. Yo no sé si fuiste vos o alguien en el Congreso, yo le escuché decir una frase que me parece cierta, y es que durante la dictadura militar tuvieron una absoluta conciencia. Sí, yo lo dije. Vos lo dijiste, y yo comparto eso, inclusive lo escribí alguna vez. Ellos tenían un proyecto cultural, que era una aniquilación de la cultura, ¿cierto? Pero ahí tenían muy claro el rol de la cultura y la importancia de la cultura en una sociedad. Los gobiernos democráticos no siempre la tuvieron. No, los militares, las dictaduras, los autoritarismos enseguida se van sobre la cultura, porque comprenden esta relación del poder político de lo cultural. Sí. Y a veces ocurre que la democracia se aboca a la emergencia, sobre todo nuestras democracias han estado abocadas muchas veces a la coyuntura, porque han sido gobiernos que asumieron como en estados de emergencia y tuvieron que abocarse a apagar los incendios que generalmente se dan primero en la educación, en la salud, bueno, en lo social. Claro, pero sin tener en cuenta que puede ser simultáneo. Sí, en realidad puede ser simultáneo y me parece que en esta etapa ha habido una simultaneidad y ha habido una recuperación de la cultura y del lugar que ocupa la cultura en la visión de gobierno y en las políticas de Estado. Y ha habido también en este gobierno una transversalidad de la cultura, o sea, la cultura tampoco es exclusiva del área cultura. Nosotros trabajamos en conjunto con otros ministerios que desarrollan proyectos de los cuales hay una visión compartida, planeamiento, por ejemplo, en lo que se refiere a recuperación patrimonial, Cancillería en lo que se refiere a política exterior cultural, con trabajo, construcción de casas del Bicentenario, con un plan de capacitación laboral. Transversalmente con todas las áreas. Con la Secretaría de la Presidencia, todo lo que fue conmemoración del Bicentenario. Claro. Así que y ahora en Tecnópolis todo lo que es la planificación artística, así que yo estoy muy contento porque incluso cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es el presupuesto de cultura? Mira, habría que calcularlo de nuevo. Porque, ahora vamos a hablar de todo porque eso. Porque cuando vos analizás el esfuerzo del Estado argentino en cultura está en distintos ministerios. Ajá. O sea que no sabemos hoy cuánto es el presupuesto. Sabemos cuál es el presupuesto estimado de cultura y de las áreas conexas, pero la verdad que es mucho más en la medida en que hay esfuerzos, como la recuperación patrimonial, la obra que se está haciendo en el Palacio de Correos, sí, que es una obra formidable. ¿Cuándo va eso? ¿Cuándo se va a inaugurar? Y eso tiene distintas etapas, ya la primera se inauguró, se inaugura otra el año que viene y seguramente en 2 o 3 años lo tendremos completo. Sí. No, yo me estaba acordando a raíz de todo lo que decís, el primer secretario de Cultura con Néstor Kirchner fue Torcuato Di Tella. ¿Vos te acordás que se armó ese escándalo cuando salió Di Tella a decir, ¿cómo fue que dijo? Que fue escandaloso. A nadie le interesa. Que a nadie le importa la cultura, algo del gallinero, no sé, ¿te acordás de todo eso? Sí, me acuerdo. Y ahí se habló mucho de la falta, que es un tema histórico en la Argentina, la falta de una política cultural. Hoy hay una política cultural, después estuvo el periodo de José Núñez. Bueno, no debería decirlo yo, esto, supongo que... Bueno, la pregunta es a vos. La pregunta es a mí. Nosotros si hay una política cultural, ¿en qué consiste? La política cultural tiene dos aspectos. En primer lugar hay una que es casi de rigor, que es mantener las estructuras. Cultura tiene estructuras muy complejas, que podíamos definirla, lo que son patrimoniales, lo que son los espacios teatrales, espacios, sobre todo espacios museísticos, después los institutos y después los elencos estables. Eso es lo que uno debe, digamos, mantiene. El Cervantes, el Palais de Glace, el Museo Histórico, el Museo de Bellas Artes, la Casa Natal de Sarmiento, el Palacio San José, no es enorme, el Cabildo, la Casa Histórica de Tucumán, o sea, es enorme. Es una estructura, luego
seguimos con los elencos estables, tenemos la Orquesta Sinfónica, la Juan de Dios Filiberto, el ballet folclórico, el ballet contemporáneo, el coro polifónico, el coro de ciegos, el coro de jóvenes, el coro de niños, y después seguimos con los institutos. Bueno, eso. Claro, instituto de música, ahora, después está la política cultural. ¿Qué quiere decir la política cultural? Esto es cultural, sí, es artístico. Es una parte. Es casi como diría, bueno, es lo que tenemos que mantener funcionando de la mejor manera posible, resolviendo su ensamble, con una calidad artística como tienen los espacios y los elencos que te acabo de nombrar, que son de los mejores, algunos de los mejores del mundo. Del otro lado está la política y la visión cultural. ¿Qué concebimos nosotros como política cultural? Bueno, ahí es donde nosotros le hemos dado una impronta, en algunos aspectos continuidad de la gestión anterior y en otros dando una impronta que tiene que ver también con algunas visiones más propias, ¿no? En esta impronta esa propia... idea me da también, sí, hubo una impronta de 2009 para acá, ¿no es cierto? Sí, esa impronta, bueno, está marcada un poco por la profundización de la importancia de lo cultural que el gobierno le ha dado tanto en lo que es el periodo del Bicentenario, y yo diría una suerte de sinceramiento de la relación entre política y cultura y la importancia de la cultura como factor reparador de lo social. De inclusión social. Estamos haciendo un gran esfuerzo que incluye además una noción federal de la cultura. Somos la Secretaría de Cultura de la Nación, por lo tanto tenemos que estar en todas las provincias. Hemos creado el Consejo Federal de Cultura con fondos propios coadministrados y también una presencia latinoamericana en sintonía con la importancia que tiene la cultura para la integración, tanto iberoamericana como UNASUR, Mercosur, los distintos foros, y América Latina y el Caribe. Casi diría que son 4 foros, y luego la presencia internacional. Enorme. Bueno, me consta en la feria de Frankfurt del año pasado, Argentina, país invitado de honor, el tema de Venecia también, el pabellón propio de la Bienal de Venecia. Ustedes también han tenido participación en esos eventos junto con la Cancillería, ¿no? Hemos estado, bueno, en muchos, digamos, la presencia en el Museo Smithsonian, que fue homenajeó a la Argentina en el año pasado. Fuimos invitados de honor de Arles, el mayor festival de fotografía. Fuimos los invitados de honor de Frankfurt. Tuvimos una presencia, el stand argentino fue un stand, diría yo, digno, pero su brillo fue un brillo cultural, y diría que por dólar invertido fue el de mayor participación, lo cual nos enorgullece, porque la Argentina no hizo un gran esfuerzo económico, pero fue un gran éxito. O sea que esto está hablando de un país que es exactamente lo contrario de lo que dicen o definen como un país aislado del mundo. Es un país que ha encontrado su lugar en el mundo, y al encontrarlo es valorado, muy distinto a un país que quiere ser, digamos, cola de león, y que ha intentado ser una versión meramente sudamericana de lo europeo, ¿no? Estamos encontrando nuestro lugar en el mundo con un perfil propio dentro de nuestro continente o subcontinente, pero parte de ese subcontinente que es Sudamérica, la América Latina, ¿no? Como bloque, como integración de toda América Latina. Te hago esta pregunta porque estoy segura que te interesa el tema. ¿Cómo se resuelve el tema del federalismo en un país que ya desde los municipios y desde las provincias, los presupuestos del área de cultura, hay una desigualdad absoluta? Por ejemplo, el presupuesto de cultura en la ciudad de Buenos Aires, si comparamos con algunas ciudades del resto del país, ¿no? Bueno, se resuelve con sinergia. La verdad que lo que primero importa es un trabajo colectivo, común. Nosotros trabajamos con el Consejo Federal y la Asamblea Federal. ¿Cómo funciona? La Asamblea Federal es una reunión periódica de todas las autoridades de cultura del país, que establecen políticas. Para dar algún ejemplo, de allí han salido los congresos de cultura. El primero se hizo en Mar del Plata, durante la gestión de José Nun, y otros dos bajo la gestión de José Nun, uno en Mar del Plata, Tucumán, el otro en Tucumán, y el tercero en mi gestión en San Juan, de los cuales salieron los materiales para un proyecto de ley federal de cultura. ¿Cómo trabajamos? Nosotros trabajamos de dos maneras. Por un lado, con las autoridades de cultura, que son el resultado de las políticas soberanas de cada provincia. El federalismo es eso, o sea, el federalismo es reconocer la voluntad política de cada provincia. Pero también tenemos una relación transversal con algunas comunas y municipalidades, y la tenemos en función de programas federales como pueden ser Café Cultura, Mate Cultura, asistencias artísticas. Ahora Casas del Bicentenario. Y las Casas del Bicentenario, que son un programa de 200 casas
de las cuales se han inaugurado 21 de la primera etapa de 100. Son unas hermosas casas multifunción que permiten dar cine, teatro, talleres, conferencias, música, y son muy importantes, no son casitas, son muy bellas, que están hechas con el Ministerio de Trabajo sobre la base de un programa que tiene el Ministerio de Trabajo de capacitación laboral. O sea, que ponen esfuerzo el pueblo, ciudad, porque a veces son pueblos de 4.000 habitantes. Claro. Ellos ponen en lugar un dinero, que no es mucho, hay recursos de trabajo, el trabajo de los capacitados y el aporte del Instituto del Cine, del teatro, que dependen de cultura, y de cultura, del área cultural específicamente, donde hay dos niveles, uno en la construcción, participamos en la construcción, pero luego en la programación, y dependen de las intendencias. Después tenemos un programa que se llama Puntos de Cultura, que son concursos para proyectos comunitarios de sectores sociales en riesgo y comunidades originarias, donde haya ya planes, trabajos e iniciativas, se presentan por concurso y nosotros los subsidiamos, les damos equipamiento y armamos con ellos una red de interacción que también permita que los recursos se multipliquen y podamos sistematizar las asistencias. Claro, porque hay dos aspectos a tener en cuenta: el acceso, el derecho al acceso a la cultura como derecho humano, pero también el derecho a la producción cultural, a hacer cultura. Están las dos cosas. Las dos cosas. Y las dos cosas son importantes y valiosas. Tal cual. Mira, cuando se habla, ha habido una confusión muchas veces, que cuando se habla de libros, de cine, pareciera que habláramos de editoriales y de productores o directores de cine. Sí. El cine, las editoriales, la música, son patrimonio del conjunto de la sociedad. Las políticas de cine, de música, de arte, de cultura, son para el conjunto de la sociedad. No son para las corporaciones. Sí. Las corporaciones son beneficiarias en la medida que correspondan con esas políticas y son, digamos, importantes porque son generadores de empleo, las industrias culturales, las pymes de la cultura, pero nunca ninguna política puede ser diseñada a medida de una corporación, porque si uno quiere modificar, la corporación es siempre el resultado de un estado de cosas previo. Sí, además terminan manejando. Tal cual. Entonces, bueno, uno tiene que darles un lugar, obviamente, respetarlas, pero fundamentalmente uno debe entender que hablamos de un cine de los argentinos y no de un cine de los cineastas. ¿Qué pasó con un proyecto que vos habías presentado de ley del libro? ¿No prosperó ese proyecto? Mira, el proyecto al final se cayó, no lo trató el Senado porque hubo evaluaciones discordantes en torno al costo fiscal del proyecto. Uno tiene que, también hay que plantearlo, y yo lo planteo claramente, ¿no? La cultura no es una isla, es decir, la base del éxito de una política cultural es el éxito de un proyecto nacional. El proyecto nacional que gobierna hoy ha logrado enormes conquistas que son el basamento de muchas otras, y ha tenido un ciclo. Uno puede decir, esto no se hizo en el año 2004, se hizo en el 2006, porque las condiciones del 2004-2005 sentaron las bases para el 2006. Entonces nosotros cuando analizamos políticas culturales tenemos nuestra visión, nuestra opinión, pero siempre deben ser confrontadas en lo que son los foros democráticos del Congreso, pero también en lo que son las políticas de Estado que tienen que ver con economía, con presupuesto. Claro, nosotros podemos decir, esta ley es muy buena, es muy linda, pero tenemos siempre la medida del costo fiscal en un país que debe cuidar sus reservas, que debe cuidar sus excedentes, y podemos... siempre un ministro, un secretario defiende su quinta, pero es un error defender la quinta sin defender el conjunto de las políticas, seguro. Yo sé que la UNESCO recomienda el 1% del presupuesto nacional para cultura y siempre se dijo hay que llegar al 1%. ¿Cómo estamos hoy con respecto a esa cifra? Nosotros estamos en el 0, podemos arrimar al 0,4 sumando todos los esfuerzos que hay, lo cual es una mejoría. Ha habido mejoras en el presupuesto de cultura ostensible porque el país mejoró. El Producto Bruto de Cultura de la Argentina ha crecido y está en el 3.5, es muy alto. El Producto Bruto Editorial es uno de los más altos, es superior a algunos países europeos centrales. El consumo de libros es de 90 millones de libros. La producción cinematográfica se mantiene en cifras récord históricas desde hace 5 o 6 años. Tenemos muy buenas noticias para la cultura. ¿Vos aspirás igual a que se aumente ese presupuesto? Yo pienso que sí en la medida que yo pienso que sí por lo siguiente. Hay algo que ocurre con la cultura. Si uno quiere producir modificaciones en muchas áreas,
como la educación o la medicina, millones de pesos, producen pequeñas modificaciones que llevan mucho tiempo. En la cultura, pequeños montos producen enormes modificaciones. Sin duda. Que también tienen un efecto muy muy fuerte. Yo siempre metaforizo, ¿no?, que una persona que está enferma la va a curar el médico, pero también la va a curar la calidad de vida. Y la cultura tiene una incidencia muy alta en todos los factores, en salud, educación, y tiene incidencia en un factor fundamental, que es la autoestima nacional. Y los pueblos tristes son pueblos débiles. Y en ese sentido, pequeñas modificaciones presupuestarias en cultura producen formidables cambios, siempre y cuando la visión sea correcta. Eso, por eso digo. Siempre y cuando no sea la fiesta y el no, por supuesto. O sea, sean inversiones, claro, sin negarle el lugar al festejo y la conmemoración cuando tiene una calidad conceptual. El mero festejo, digamos, que muchas veces ha sido la fórmula incluso de periodos electorales, no es... Grandes eventos, mega eventos, recitales, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que jerarquizar políticas culturales estables, perdurables y sólidas. Hacer hincapié en la capacidad reparadora de lo social, que es lo que en definitiva va a contribuir, va a tener una sinergia. Pero yo siempre digo, ¿no?, la gente necesita vivienda, salud, educación. Pero lo que termina de completar el ciclo es la cultura. Es la cultura. Por supuesto hasta el trabajo, ¿no?, que es... Bueno, por supuesto, pero sabemos el rol preponderante. ¿Pensás que aunque sea simbólicamente representaría algo si cultura pasara a ser un ministerio? Me acuerdo cuando Nun asumió, José Nun dijo, bueno, me voy a encontrar con Gilberto Gil, que era el ministro de Cultura de Brasil en ese momento, dijo, él es ministro y yo secretario. Es el único problema. A ver. Yo diría que, la Secretaría de Cultura depende de la Presidenta de la Nación. Directamente, no de un ministerio. No es una secretaría que depende de un ministerio. Por lo tanto, es una secretaría que depende de la Presidencia, como un ministro depende de la Presidencia. Pero la verdad que es cierto lo que dijo Nun, tiene un valor simbólico, porque cuando una secretaria mía llama a la secretaria de la ministra de España o del Brasil... de España lo mismo. La secretaria está escuchando que llama un secretario y piensa que llama un subordinado de un ministro. Claro. Y además es el único país de Iberoamérica que no tiene ese rango, pero no en lo operativo, no hay un obstáculo operativo. Es casi diría una cuestión simbólica que no nos ha frenado ni detenido, y yo no voy a ser el que va a pedir que sea ministerio porque me parece de mal gusto. No, obviamente, pero lo puedo decir yo, lo puede pedir un diputado, lo puede pedir la comunidad cultural, lo pide. Exactamente. Pero yo creo que no ha entorpecido para nada la gestión. Yo me siento muy orgulloso de ser el secretario de la Presidenta de la Nación. Bueno, La encrucijada del Bicentenario, nuevo libro de Jorge Cosia, y además tenemos una novedad de que ha escrito una novela también, así que vamos a tener un bloquecito más para hablar de esto, del libro y de la novela que dio lugar a una película que se acaba de estrenar. Ya volvemos, no se vayan.